Muchísimas gracias por atender la convocatoria. A mí no me sorprende por qué. Me queda clarísimo que tenemos uno de nuestros profesores eméritos. Es ni más ni menos que Rolando Tamayo y Salmorán. Yo digo que además es muy querido por varios de nosotros. Además es muy reconocido mundialmente, no nada más en nuestro país, sino mundialmente. Creo que es un referente obligado para las personas que les interesa los temas de teoría, filosofía del derecho. Y entonces, pues bueno, resulta que ayer, domingo 13 de noviembre, Rolando cumplió 80 años. Yo creo que hay que dar un aplauso, ¿no? Oye, es que eso de salir de un pastel y cantarte las mañanitas no se me da, pero así dejamos con el aplauso. Rolando, como decía yo, es uno de nuestros profesores eméritos, es muy querido aquí también en el posgrado, como saben, es profesor aquí en el posgrado. Él tiene un textito que todavía está por entrar bueno, está en proceso, en algún proceso editorial, con relación a los griegos, sobre todo lo voy a cerrar en los griegos, en los presocráticos, y luego llegar hasta Sócrates, Aristóteles, digo, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero bueno, él tiene ahí este textito que podríamos pedirle que nos lo lea, que nos cuente. No quiero quizás ponerlo así, porque la idea era que fuera como más un conversatorio donde le preguntáramos cosas a Rolando sobre algunas diferentes notas. Pero bueno, ahorita empecemos si quieres con este que es como tu más reciente hijo intelectual, tu más reciente libro, en qué va y cómo se llama, y si nos cuentas un poquito de ese prólogo, y luego lo que haríamos es hacerle preguntas sobre diferentes cosas. Yo diría que de una vez para irte preparando, pues un poco de tu familia. Bien. Todo el mundo sabe muy bien de tu mamá, de doña Cristina Salmorán de Tamayo, pero sí que nos cuentes un poquito más algunas cosas de ese lado. También obviamente sobre tus estudios, para que le vayas pensando las respuestas. Sobre, si me acuerdo. Ese es el reto, ese es el reto. No. Y ¿cómo se llama? De tus estudios, obviamente aquí en México, pero también estudió en París, en Francia, y por supuesto que has viajado por muchos lugares, tienes muy buenos amigos en todo el mundo. Entonces, y bueno, por ahí tenemos unas preguntas, a ver si se acuerdan de una cuestión con relación a Cuba. Entonces, ahí vamos cediéndote cámaras y micrófonos para que nos cuentes un poco del libro. Si quieres contarnos en general la historia del libro, por qué, y de ahí luego si quieres leer el prólogo, ahí en el prólogo. Bueno, ¿cómo? Buenos días a todos. Muchas gracias aquí al colega Imer Flores, al doctor. Le agradezco mucho que mencione que ya tengo bastantitos años. Entonces, bueno, voy a tratar de acordarme qué he hecho yo y porque también la memoria a esas alturas está así como fangoso. Bueno, miren ustedes, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de esta muy querida universidad. Yo entré primeramente al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde estuve desde que estaba yo estudiando todavía la licenciatura. Entonces entré como ayudante de investigador hace muchos años, era más o menos 1964. Entonces, yo soy generación 62, 66 de la facultad. Y entonces empecé mi carrera, llamémosle docente, en el instituto en 1964. Entonces, después por cuestiones curiosas, me nombraron director
del semanario de filosofía del derecho, y entonces creí que sería conveniente entonces hacer un cambio y dejar el instituto e incorporarme a la facultad para que fuera yo entonces miembro de la facultad que ocupara la dirección del seminario de filosofía y que no fuera yo un extraño que estaba en el instituto, pero él también es un extraño en el instituto. Bueno, y entonces así fue que ya quedé instalado aquí en la facultad. Lo curioso del caso es que mis nombramientos son de investigador, porque yo llegué a esta universidad con, con el nombramiento de investigador, y entonces soy investigador y no profesor emérito, soy investigador emérito, y también CONACYT me hizo investigador nacional emérito, cosa que me honra mucho, me dignifica, lo siento, un reconocimiento que bueno, iba a decir no me lo merezco, pero ya eso es un, es un muy trillado dicho. Mire, después me fui a París. En París hice una, porque hubo en la facultad un, un concurso que abrió el Consejo de Estado francés y que era prácticamente de los tribunales contenciosos. En el caso, en el caso de Francia, era del contencioso administrativo. Entonces, había muchos participantes de muchos lados del mundo. Éramos dos mexicanos y los dos mexicanos fuimos los que ganamos el concurso. El otro se llamaba Enrique Giles Alcántara, un destacado estudiante, buen profesor, después exitoso abogado que tuvo la mala fortuna de morir en un accidente automovilístico ya hace muchos años. Pero él también se fue a Francia y estuvo estudiando en la Facultad de Derecho. En ese entonces, como ustedes saben, en Francia hubo un movimiento estudiantil que después apareció en octubre del 68 en esta facultad. Bueno, eso me permitió quedarme más tiempo en la Universidad de París, y entonces tuve la fortuna muy curiosa que también me pasó que yo quería seguir estudiando filosofía, cosa que empecé en la Facultad de Filosofía aquí en la UNAM. Pero me decían que mi beca que me daba el Consejo de Estado francés era de derecho público. Y en Francia, la idea de la filosofía del derecho es derecho privado. Entonces, una secretaria de la Facultad de París me dijo, mire, métase a estudiar
Derecho Constitucional y Ciencia Política, y esa es de Derecho Público. Y luego, ya después, puede hacer el doctorado de Filosofía del Derecho, ya con un grado francés. Entonces, eso hice primero el doctorado de Derecho Constitucional y Ciencia Política, y luego ya con el grado francés podía meterme a cualquier asignatura que fuera de derecho privado, como fue el de la filosofía del derecho. Entonces, entonces me alcanzó el tiempo porque después que hubo ese movimiento, la facultad empezó a tratar de aprovechar el tiempo y, y entonces hice los dos doctorados en 5 años en la Universidad de París. Bueno, después estuve becado por la Universidad Europea, en Florencia, en Fiesole, y ahí entonces hice mi primer postdoctorado en la ONU. Entonces, luego fui a estudiar con el profesor Herbert Hart a Oxford, y ahí estuve mucho tiempo allí. Y bueno, luego tuve la fortuna de ser miembro de la International Vereinigung für Rechtsphilosophie, que tiene su sede en Suiza y en todos los países de Europa. Entonces, ahí fui miembro del comité ejecutivo de de la International Vereinigung für Rechtsphilosophie, por su título en alemán, pero es el Instituto de Investigación en Filosofía del Derecho, donde estuve 12 años. Y, y bueno, y siendo profesor de la Facultad de Derecho, a, a solicitud de el entonces director magnífico, Fernando Serrano Migallón, me propuso al Consejo Universitario investirme de profesor emérito, y luego el, el, el Instituto de Ciencias Penales, el INACIPE, me hizo profesor emérito, y como yo entré al, al SNI desde, desde que se formó, desde cuando se formó, o sea, prácticamente hace 41, 42 años, entré de nivel 3, y con ese querer de nivel 3 me hicieron ese investigador nacional emérito, y esa ha sido mi trayectoria. Ahora, ¿por qué quise ser abogado? Porque, bueno, mi madre y mi padre fueron abogados. Tuve un abuelo abogado y procurador, y luego tuve un bisabuelo que era escribiente de un tribunal en el estado de Oaxaca. Todo eso me hizo tener en casa libros de derecho. Luego, mi madre fue presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y con ello
era representante de México en Naciones Unidas, en la OIT, y me llevaba. Mi mamá había perdido a mi hermano mayor y no me dejaba en casa solo, ni mucho menos. Entonces me llevaba a Europa y ahí empecé a estudiar idiomas en la Academia Fax de Ginebra, donde iban muchos hijos de diplomáticos. Y luego me percaté que los representantes de todos los demás países que estaban en Naciones Unidas, en la OIT, eran todos de preparación como abogados. Muchos eran abogados. Y vi a mi madre participar ahí y le hicieron representante gubernamental. Y desde entonces yo vi cómo eran los abogados. Saqué una libreta y les pedí autógrafos a unos que eran prácticamente, a unos que eran ministros de trabajo, ministros de justicia. Entonces, nunca se me quitó la idea de querer ser abogado desde entonces. Y entonces, con esa idea, mi madre era profesora de Derecho Procesal de Trabajo en esta facultad. Y entonces, pues, mi camino estaba prácticamente preparado para entrar a esta querida universidad que mucho me honra con tenerme aquí. Entonces, eso es un poco el por qué hice derecho y por qué me dediqué a escribir desde que entré al instituto. Yo daba ya clases en la facultad porque empecé como ayudante de varios profesores en introducción al derecho, también en teoría del Estado. Fui adjunto del maestro Mario de la Cueva, y lo recuerdo mucho porque él fue director de mi tesis de licenciatura y recuerdo a todos mis profesores que tuve la fortuna de tener en todas las universidades. A un alumno de Kelsen en la Universidad de París fue mi director de la tesis de doctorado, que se llama una cosa así, el Estado como objeto de las variaciones jurídicas. Bueno, el texto está en francés y fue publicado. También eso me llenó de júbilo. Y bueno, después fui a estudiar con Herbert Hart a la Universidad de Oxford y también con el gran profesor de Derecho Romano, que fue coautor de Hart. Y entonces, por eso también hice bastantes trabajos sobre historia del derecho y sobre historia de la universidad. Hice un libro para la facultad que se llamó La Epopeya, la Universidad Epopeya Medieval. Y ese libro me abrió las puertas para ir a, al Vereinigung für Rechtsphilosophie de Suiza. Y bueno, pues ese fue mi camino para estar con todos ustedes, ya con muchos años de ser profesor. Tengo 55 años de ser docente en esta facultad y en algunas otras facultades del mundo. He tenido muchos alumnos
de distintas latitudes y eso me enorgullece mucho. Algunos, muchos están en el Poder Judicial, unos de ministros, unos de magistrados y muchos otros de jueces. Bueno, esa ha sido mi trayectoria, dicho en unos cuantos minutos. Mi madre y mi padre fueron abogados. Mi madre fue la primera mujer ministra de la Corte y siempre me guió. Y siendo profesora de la facultad, me guió mucho y también guió a muchos compañeros míos que todavía son también profesores e investigadores del instituto. Pues bueno, yo le agradezco al colega Imer Blumen, porque Blumen es flores en alemán. Y entonces Imer es un nombre alemán, y pues su apellido debería de ser Blumen y no Flores. Pero bueno, él es muy mexicano y por eso usa flores. Bueno, entonces, pues muchas gracias por asistir. Le agradezco a Imer que haya tenido la gentileza de festejar mi 80º cumpleaños y yo me siento, por supuesto, viejo, pero me siento siempre inmediatamente joven cuando veo que estoy siempre dando clases a muchachos de veintenas de años y quiero mucho a esta facultad, que espero alejarme solo cuando pues tenga otros tantos años y me muera. Bueno, entonces, muchas gracias a Ime y muchas gracias por venir. Se los agradezco mucho. Oye, Rolando, tenemos obviamente un par de invitados que están ahí en las pantallas. Así ya lo vi. ¿Ya los viste? Sí, señor. Entonces, por ahí está Ricardo Pachi Guiburg de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y Oscar Sarlo de la República Oriental, de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Les podemos abrir micrófonos si quieren decir algo. Aquí. Muchas gracias. Entonces, no sé si quieres Por decir favor. un micrófono abierto, Pachi. Para mí es un honor y un placer poder. Estoy hablando de los del micro, pero yo los del video. Pachi, ¿quieres comentar algo? Sí, por favor. Para mí es un honor y un placer muy bajito. estar presente en este festejo para mi amigo Rolando Tamayo, a quien tanto quiero. Cabina, no sé hace si tantos años. Yo no veo abierto ahí el micrófono, pero sí se ve que está. Por alguna razón no te escuchamos, no sé si sea, porque sí parecería que está prendido el micrófono. Yo lo tengo encendido el micrófono. Pero bueno, en lo que resolvemos esta parte técnica, pero tampoco veo que Oscar tampoco suena. Acá lo escuchamos. Mientras le podemos preguntar algunas cosas a Rolando, de los que están por aquí, y de ahí que ahorita en lo que resolvemos la parte técnica. Javier Romo, Tobillo por ahí arriba, luego alguna bien mano por acá. Pero Javier, ¿le pasamos un micrófono? Gracias. Muy brevemente. No, pero para que se grabe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias, buenos días a todos y a todas. Doctor Rolando Tamayo y Salmorán, es un honor para mí, un gusto festejar con usted sus 80 años de vida. Tengo el honor de conocerlo hace muchos años y pues, siempre lo he admirado mucho, igual que todos los que estudiamos aquí filosofía del derecho. Es usted un ejemplo a seguir, es usted el mejor filósofo del derecho mexicano y más reconocido internacionalmente, sin duda. Usted ha puesto el nombre de la UNAM muy en alto en todo el mundo, en muchos lugares. Universidad a la que uno va en cualquier continente, lo conocen y lo reconocen.
Felicidades por esto. Y le quiero preguntar, usted que ha visto a lo largo de todos estos años de vida académica, cómo ha evolucionado la filosofía del derecho en México, tantos grandes filósofos del derecho que ha habido, cómo despertar nuevas vocaciones, hoy que estamos aquí en el posgrado con personas que están estudiando ya su maestría, su doctorado, su especialidad, cómo fortalecer la filosofía del derecho en México, fomentar nuevas vocaciones, o cómo ha visto usted que ha evolucionado el campo de la filosofía jurídica y de la teoría del derecho, sobre todo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Felicidades, maestro, lo admiramos mucho. Bueno, pues, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Javier Romo. Yo no me lo van a creer, pero lo conocí cuando era muy chiquito. Dirigí su tesis, es profesor de aquí, sigue siendo profesor aquí y ha sido un buen abogado. Me llevó un día a participar con él. Me hizo ir al Congreso. Bueno, le agradezco mucho que me pregunte cosas. Tengo muy poco que decirles. He tenido muchos alumnos, pero los recuerdo a él y a todos los que dan clase aquí. Soy muy orgulloso de que ellos sean profesores y que participen en esta universidad. Los estimo mucho y sé que hacen un gran papel de profesores. Muchos me comentan de que tienen un profesor que fue alumno mío. Yo les agradezco eso y, como ustedes pueden imaginar, estoy muy orgulloso de todos aquellos que fueron mis alumnos y que siguen siendo enseñantes en esta facultad, que están graduados, que tienen muchos méritos. Muchas felicidades a ustedes y que sean y sigan siendo magníficos profesores. Los felicito. A ver, vamos, creo que entiendo que ya se escuchará lo que nos puedan decir H. y Oscar Sarlo. ¿Podemos intentar? Ahorita les doy la palabra, nada más déjenme tratar de llevar un orden. ¿Pueden oírme? Vamos, Pachi. No pueden oírme. Sí. ¿Sí? ¿Me oye? Bien. Sí. Quería decir que estoy muy contento y me siento honrado de poder participar en este homenaje a mi gran amigo Rolando Tamayo, a quien tanto quiero desde hace muchísimos años. Quiero mandarle un gran abrazo de mi parte y de parte de Virginia también, que me lo encargó especialmente, desearle feliz cumpleaños y que sigamos colaborando con la filosofía del derecho por mucho tiempo más entre México, Argentina y todos los países latinoamericanos. Abrazos para todos. Muchas gracias. Muy amable. Oscar, adelante. Bueno, es un orgullo también y un honor poder participar de este momento tan especial de homenaje a un viejo amigo que mucho admiro desde hace muchos tiempos, porque él quizá lo recuerde, hace, no sé, 30 años, estuve en su casa gracias a un común amigo que era León Cortiñas Peláez, que me llevó a visitarlo y a conocerlo. Y por fuera de toda la admiración que tengo por Rolando, por su erudición, por su conocimiento de la teoría y lo que aportó en América al conocimiento de la filosofía anglosajona, lo recuerdo además por lo buena persona que es y en especial por ese lado
común que tenemos, que es el gusto por la música y el piano. Recuerdo que me permitió tocar en un hermoso piano de cola que tenía en su casa y que aprecié además como él, como gran ejecutante de piano. Así que para mí son los recuerdos más emocionantes que tengo de esta personalidad, que para mí es inolvidable y ha sido un referente en una cantidad de cosas a lo largo de los encuentros que tuvimos. Muchos años más, querido Rolando, y para que sigas iluminando nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Con el micrófono, por favor, Walter primero y luego Juan Manuel Ramírez Tobino. Bueno, pues en principio yo quiero, ¿no? Felicitar al doctor Rolando Tamayo, por supuesto también, ¿no? Al doctor Imer por la organización de este evento que se me hace muy necesario, ¿no? Celebrar estos 80 años. Me uno a la voz de mi querido amigo, el doctor Romo Michu, ¿no? Que sin duda, pues lo ha explicado muy bien y ha dicho lo que muchos pensamos respecto al doctor Rolando Tamayo, ¿no? Querido doctor, ¿no? Yo fui su alumno hace más de 10 años, ¿no? Todavía recuerdo que leíamos de fuente directa Bentham, textos que no estaban traducidos en ese momento y que posteriormente usted tradujo, ¿no? Y yo quisiera preguntarle algo muy puntual, ¿no? Sé que cuando usted era estudiante también tuvo un breve paso por la Facultad de Filosofía, ¿no? Y sobre todo con Eduardo Nicol, ¿no? Me gustaría saber cuál fue la influencia que usted tuvo, ¿no? De su paso por la Facultad de Filosofía. De todas maneras lo anoto por acá, la pregunta, en lo que hacen los demás, justamente sus cuestionamientos, ¿no? Sí, sí, lo escuchaste bien, lo del No, Nicol. no. Ah, que pasaste por la Facultad de Filosofía y que estudiaste con Eduardo Nicol. Ah, sí, Eduardo Entonces, Nicol. ¿qué es Sí, experiencia? don Eduardo Nicol es un inolvidable maestro. Él enseñaba presocráticos y, bueno, le comentaba yo al colega Imer que estoy a punto bueno, de que se publique un libro en el que cito a Eduardo Nicol y es mi inolvidable maestro de los presocráticos. Él hizo un muy importante libro sobre presocráticos y muchas de las cosas que él dijo están reproducidas en ese libro que va a salir. Bueno, pues me imagino que en unas cuantas semanas, y que nunca lo olvidaré. Fue un hombre maravilloso, encantador. Y entonces aprendí mucho con él y con también un gran Guillermo Héctor Rodríguez, un gran romanista, un gran helenista. Y entonces me formaron y por eso en el extranjero es que seguí estudiando porque me acuerdo que decía el maestro Eduardo Nicol que nunca dejemos de leer a los clásicos para que no sigamos siendo bárbaros. Entonces, hay que leer a los grandes clásicos y en derecho tenemos una gran herencia que nos permite formar. Decían los antiguos romanistas, hay dos derechos en el mundo: el derecho vulgar y el derecho romano. Y el derecho romano
creó la jurisprudencia, palabra que nombra a la ciencia que describe el derecho y que se hizo siguiendo línea por línea la analítica posterior de Aristóteles. Citan todavía los romanos usando los mismos vocablos griegos. Entonces, tenemos una gran mina para formarnos. Una gran mina. Una cosa, el derecho ya estaba hecho. Aquí venimos nosotros a estudiar jurisprudencia para saber leer el derecho y recordar que si bien el derecho es un orden coactivo, no está hecho para solo condenar. El derecho está hecho para que se condene y también se absuelva. Hay muchos, pero muchos más absueltos que condenados. Las causas de justificación son muchas, porque el derecho está hecho para absolver y condenar, pero siempre es de los dos lados, porque el derecho es una disputa y el derecho sirvió para ordenar el uso de la fuerza privada, para que haya solo un uso de la fuerza legítima. Entonces, todo eso lo heredamos desde los griegos y los romanos. Todas nuestras definiciones del derecho privado y muchas del derecho público son romanas. Eso es lo que venimos a hacer a la Facultad de Derecho. El derecho ya está hecho. Lo hacen los legisladores. Para que exista derecho, tiene que decirse. Por eso es jurisdictio, dictium. Es un enunciado. Por eso el derecho es un lenguaje. Y para saber derecho hay que utilizar un lenguaje del segundo orden. El lenguaje del segundo orden es la jurisprudencia. Nombre que todavía tienen en casi todas las lenguas occidentales. Jurisprudencia. Entonces, bueno, para que Imer lo entienda, Rechtswissenschaft. Bueno, entonces, tengo muchos recuerdos del maestro Nicol, a quien tuve el honor de hacerme su amigo, y le agradezco al colega que lo haya mencionado, que es uno de mis más queridos recuerdos. Muchas gracias. Gracias, muy buen día. ¡Bravo! Estimado maestro y amigo Rolando Tamayo y Salmorán, nos conocemos hace 40 años. Todavía recuerdas, estimado doctor, a Raúl Nocedal Moncada, que está en un plano superior. Amigo, jefe de la División de Estudio de Posgrado, Imer Flores. Amigas maestros, amigos maestros, alumnas, alumnos. Las palabras se van porque los hechos hablan por la trayectoria incomparable de tener en nuestra alma mater y precisamente en nuestra gloriosa Facultad de Derecho a Rolando Tamayo y Salmorán. Comentó una de sus obras, La Universidad Epopeya Medieval, obra que a lo largo del tiempo y en otras universidades, de todo lo abrevado y aprendido contigo, estimado doctor, siempre la he recomendado.
precisamente ahorita acabas de comentar el premio que obtuviste. Sin embargo, cuando se estableció aquí argumentación jurídica como materia obligatoria en 2010 y hoy con el nuevo plan de estudios retórica para la interpretación y argumentación jurídica, el primer libro que recomiendo es Argumentación Jurídica, el paradigma de la nueva racionalidad y la ciencia del derecho, donde el capítulo primero, precisamente regresando a los grandes griegos, es Tales del Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia, quien utiliza por primera vez la palabra ciencia. Yo quisiera brevemente, si nos lo permites, doctor, y abrevando siempre de ti, nos comentaras precisamente algo de esta obra, que además está en la revista de la Facultad de Derecho, ahí en el segundo piso, y todavía creo que hay en existencia, si es que no se ha agotado, pero realmente hizo un trabajo tan sutil, tan profundo, y además sin falsa lisonja. El doctor Tamayo cita en 7 idiomas, y entre ellos griego y latín. Loas al doctor Rolando y Salmorán, repito, nuestro reconocimiento perenne, y además terminaría con un aforismo del gran Aristóteles de esta gira: la verdad está en el intelecto. Enhorabuena, doctor. ¿Alguien más por ahí? San Francisco de este lado. Pues la verdad es que muy agradecido por estar aquí en este evento. Por supuesto al doctor Imer por la invitación y por el evento organizado desde la propia jefatura. Doctor Tamayo, usted lo sabe que para mí es el mejor maestro que yo he tenido y que he podido comprobar por lo que usted ha escrito. No hay obra que yo tenga que publique en donde no esté usted mencionado. Yo lo conozco desde el 98, fui compañero con Javier de ese grupo de filosofía del derecho que se abrió después de muchos años en donde no había un grupo específicamente para filosofía del derecho aquí en el posgrado. Y pues tenemos en común una gran amiga que es la doctora María del Refugio González, que fue la directora de mi tesis. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó una relación muy, muy estrecha con usted. Nos dejó muchísimo a los que fuimos en ese tiempo miembros de ese grupo de filosofía, donde estaba la doctora Carla Huerta como profesores, ellos acaban de llegar de Europa. Estaba Leticia Bonifaz, Martín Díaz, en paz descanse. Y bueno, la verdad es que es muy, muy grato y es una fortuna para nosotros el poder estar en este día festejando sus 80 años. La verdad es que yo me siento muy, muy orgulloso de haber sido su alumno y pues enhorabuena, maestro, lo mejor para usted. Ojalá que nos dure más años. Muchas gracias. Pues, si no hubiera otra pregunta, yo aprovechando el micrófono, y digamos, ya lo dijeron y tú mismo me lo has contado, cómo ese amor a los clásicos y leer los clásicos y empezando por los griegos, eso sé que es uno de los temas que más te apasionan, pero también lo decían, esta referencia a la difusión, divulgación de las obras inglesas, sobre todo Bentham, Austin, Hart, ¿no? Entonces, eso también me parece como uno de esos grandes bloques de aportaciones que tienes. Por ahí también mencionaste a Kelsen y hay un pasaje como muy interesante de un evento que se hizo en 1992 en la isla, que se invitaron a varios de los principales kelsenianos. Entre ellos, yo puedo leer ahí la lista de los invitados extranjeros, mencionan a Robert Walter, a Heinz Mayer, a Kurt Bayer, a Michael Schmidt, a Gabriel Kusko Sadlmayer, Clemens Habloner,
Rudolf Tienel, un tal Rolando Tamayo y Salmorán, Nicolás Michael Keller, y bueno, se acabó la lista de los invitados extranjeros. Y bueno, sé que ese evento del 92, digamos, no me queda clara la historia. Con Oscar Sarlo hemos platicado un poco este tema y queremos darle un poco de seguimiento a la historia de qué fue lo que pasó, porque lo que sabemos es que no se publicaron las ponencias luego, y que por ahí en el periodo de Serrano Migallón, de Fernando Serrano Migallón, se rescataron y se publicaron aquí en español, en la revista de la Facultad de Derecho de México, se publicaron algunas de estas ponencias en las traducciones al español. Por ahí, digamos, ya los archivos tenían alguna fallita, pero queda claro que la presentación la hacía Fernando Serrano Migallón, y Rolando Tamayo y Salmorán escribió un textito que se llamaba Hans Kelsen y Memoriam, y de ahí ya venían las demás ponencias en el libro. Te queríamos preguntar si nos puedes contar un poquito qué fue lo que pasó, por qué se tardaron tanto en publicar estos textos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, como ustedes saben, Cuba sufría un bloqueo y para ellos hacer un evento internacional en que particularmente estaba el Instituto Hans Kelsen de la Universidad de Viena. Mayer era entonces el director de ese instituto y fueron muchos participantes de ese instituto. Entre ellos éramos, aparte del director Fernando Serrano, estaban invitados otros que participarían y que eran grandes kelsenianos, como quien fuera presidente de la corte, el maestro Ulises Schmil, y entonces, que además tradujo varios trabajos de Kelsen, y Roberto Bernengo, un célebre filósofo del derecho argentino, Buligin, Eugenio Buligin, originalmente ruso y luego muy argentino también. Bueno, Eduardo Elturrón, todos ellos eran grandes kelsenianos y grandes juristas, todos dedicados fundamentalmente a la lógica. Bueno, entonces en La Habana había también una gran dedicación por una asociación de abogados cubanos. Y entonces se hizo el congreso. Muchos fueron trabajos que estaban en alemán, por supuesto, todos del Instituto de la Universidad de Viena. Bueno, y esos trabajos se tuvieron que traducir de una manera singular. Muchos cubanos habían estado en Alemania del Este y hablaban alemán. Y ellos que participaron en este evento se pusieron a hacer traducciones de todos los trabajos en alemán y poco a poco los iban sacando, pero no tenían ya posibilidades de hacer libros, no tenían ya capacidad para imprimirlos, y entonces se decidió que se hiciera una publicación
en México y se pensó en la Facultad de Derecho y entonces se pensó en la revista de la Facultad de Derecho, que entre otras cosas estaba el maestro muy querido e inolvidable, estaba este Sergio García Ramírez, de director de la revista que algún día yo fui director de la revista, y en esa revista habría de publicarse esos trabajos, y se tardó mucho, primero en la entrega y en lo que fuera, y luego en poderlos meter en las revistas para que salieran a la luz. Y entonces a mí me tocó hacer la memoria y a Fernando Serrano hacer prácticamente la presentación. Entonces, ese es lo que ocurrió y que por eso salió tardíamente. Yo estuve buscando en la casa de ustedes, estaba buscando las revistas. Busqué primero en mi currículum, donde pongo todo lo que se publicó. Busqué en La Habana y bueno, aparecía en mi currículum, pero no aparecía en mi casa. Me carranciaron los libros. Pero bueno, el caso fue que no lo encontré, pero sí lo tenía registrado en el currículum y lo único que pude detectar fueron los números, pero, pero solo un solo número. Y no sé efectivamente si corresponde. Estuve husmeando en la revista, pero no encontré, claro, lo busqué solo 2 horas, una cosa así. Y bueno, ustedes saben que la revista tiene muchos años de salir y entonces no pude así buscar todo y no pude ver los índices porque la revista dejó de tener índices hace muchos años. Entonces, pero esa es la única razón. En La Habana, pues prácticamente había gastado todo en los pasajes, pues, en los hoteles, en fin. Si bien estábamos bien hospedados, esa asociación de abogados cubanos hizo milagros, pero bueno, pues no tenía ya mayor presupuesto La Habana para publicar ese volumen de trabajo, sobre todo todos los de alemán, que fueron todos participantes o miembros del Instituto Hans Kelsen de la Universidad de Viena. Todo eso lo tradujeron alumnos y alumnas de La Habana que habían estado en Alemania del Este estudiando y hablaban perfectamente alemán. Entonces, esa fue la razón por la que se tardó tanto tiempo y entonces llegaron uno por uno, no llegaron en forma conjunta. Bueno, pero sí se hicieron y fue un noble evento, como dice Fernando Serrano. Así lo llamó, un noble evento académico. Bueno, Fernando hizo todo un esfuerzo para que eso saliera a la luz.
Muchas gracias. Mira, Gracias, gracias a ti. Gracias. No sé si ella, Oscar, quieras preguntarle algo, agregar algo. Sí, muy buenos días. Muchísimas felicidades, doctor Rolando Tamayo y Salmorán, por su 80 aniversario. Yo quisiera aprovechar la presencia aquí de estudiantes de maestría y de doctorado para que nos hablara un poco más, o más bien que nos hablara, sobre su tesis de doctorado titulada L'État, sujet de transformación juridique, el Estado sujeto de transformaciones jurídicas. ¿Qué fue lo que defendió en esa tesis de doctorado, doctor? Bueno, debo de confesar que la hice cuando era todavía chiquito. Entonces, Perdón, siempre ha sido chiquito. Bueno, ¿de tamaño? Como decía mi abuela, caballo chiquito, siempre potrito. Bueno, entonces, había que tener sueños gigantescos. Pues quería hacer algo que se acercara mucho a las escuelas del neocantismo, como la escuela de Marburgo. Entonces, tuve un gran director de tesis, que era el traductor de Kelsen al francés, Eisenman. Y entonces tenía yo la fortuna de tener una comunicación epistolar con Kelsen, y por supuesto a través del director Eisenman, que había sido alumno de Kelsen en Suiza, en la Universidad de Ginebra. Bueno, entonces me acerqué a la escuela de Marburgo, y entonces me fijé que el Estado podía ser el marco en que se suceden todas las variaciones jurídicas. La tesis lleva un título de ese tipo y usaba las palabras variaciones porque la escuela de Marburgo se daba cuenta de algo que hacía Kant y que lo seguían haciendo de esta manera. En el mundo hay un marco en que se suceden todas las cosas que cambian, que se modifican. Así, por ejemplo, hemos tenido muchas leyes. Bueno, hemos tenido muchas constituciones. Y sin embargo, es que el Estado mexicano es el mismo. El Estado es el marco donde se suceden todos los cambios jurídicos posibles. Las leyes se derogan. Las leyes, bueno, se cambian, desaparecen. Hay contratos que se violan. Hay sentencias que se dictan. Bueno, y otras cosas que se subrogan. Todo eso se da en el marco del Estado mexicano. Y entonces la idea era sentir que, como en la Reine Rechtslehre de Kelsen, el Estado no es más que un ente jurídico, es la parte fija donde se dan todas las variaciones, así como en la física, es que en la unidad de lo diverso, que era el cosmos en griego, y que los romanos lo tradujeron por unidad
de lo diverso, la unidad de lo diverso jurídico es el Estado. Y entonces, esa era, pues, el muy gigante, pues, deseo mío de hacer algo así. Y entonces, yo era, en principio, era kantiano, era kelseniano, pero quería ser yo mucho más parecido a la escuela de Marburgo, que siempre me cautivó. Y entonces, por eso se llama el Estado como concepto de las variaciones jurídicas. Ese es mi tesis del grado y que de alguna manera se publicó, pero ya no la publiqué en español, pero tomé muchas cosas de esa tesis para hacer mi libro de elementos para una teoría general del derecho que está publicada en Temis. Entonces, ahí hay parte de esa tesis. Lo hice con ahora con la frescura de ser más modesto y, en fin, de utilizar trabajos más recientes que me ayudaron a ser más precavido, pero la idea de las variaciones siguió siendo en mí la razón fundamental de que haya una explicación ahora de la filosofía del lenguaje. Y entonces, si eso es así, el derecho está hecho, pero nosotros venimos aquí a saber cómo se aplica. Así hacían los grandes juristas del medievo. Se iban a estudiar a Bolonia, iban de todos lados del mundo a Bolonia, pero ahí iban a estudiar el corpus juris, que ya estaba hecho, que se trasladó de Constantinopla a Italia, y donde ahí todavía se puede ir a ver el digesto. Ahí lo tiene en una vitrina y es casi solemne, donde está puesto en una gran vitrina y se puede ver y se puede no tocar, pero ahí se puede estar viendo. Y ahí iban todos a Bolonia a estudiar. No obstante que en sus diversos países tenían diversos derechos positivos. Entonces, a eso se va a las facultades, que ahora todavía se llaman Facultad de Jurisprudencia, como se llamaba antes nuestra Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y así se llaman en Italia, y así se siguen llamando en inglés. Es jurisprudence, como dice John Austin, jurisprudence. Así. Hay un trabajo que hice de John Austin y hay un trabajo que hice de Bentham. Y entonces ellos estudian, dice el estudio de la jurisprudencia. Así se maneja en Inglaterra. Entonces, ese es lo que hice en Francia, cuando hice esa tesis. Gracias por preguntármelo. A veces me da un poco de vergüencita haber sido tan audaz, pero pues ya cuando la leo me congratulo de haberlo querido hacer. Pero bueno,
ahí está, es rojo, y se puede leer en el libro de mis, teoría general de elementos para una teoría general del derecho, editado por Temis, y que fue durante mucho tiempo libro de texto del posgrado en esta facultad. Muchas gracias. Gracias a usted. Oscar Sarlo, para seguir con el tema de lo de Q, una preguntita adicional. Y luego acá estamos. Sí, querido Rolando, Perdón. te agradezco la referencia y agradezco a Imer que te lo haya preguntado porque hemos estado trabajando sobre este tema. Y yo te preguntaría, aprovechando el conocimiento que tuviste de todo eso, si sabes cuál fue la motivación concreta para que se hiciera ese seminario en un momento en el cual en Cuba Kelsen no era una referencia muy apreciada. Si tenés idea, cómo surgió, cómo se negoció ese acuerdo para el seminario? Y aprovecho, como gran kelseniano que sos, me permitirán que haga otra pregunta que es una curiosidad enorme. Si mal no estoy informado, tú nunca tuviste oportunidad de conocer a Kelsen personalmente. Y si no lo tuviste, ¿por qué no se te ocurrió ir a visitarlo, como tanta gente que fue a Berkeley? Pues, bueno, lo que pasó es que Kelsen visitó La Habana antes de venir a México, por ejemplo, visitó La Habana y toda la asociación de abogados tenía muy presente la idea de que Kelsen había estado en La Habana. Y entonces fue un recuerdo imborrable para esa asociación de abogados. Entonces, la asociación de abogados fue, digamos, el espacio geográfico donde se pudo hacer ese evento. Y ese evento se hizo porque la embajadora era una señora muy interesante, era la embajadora de Austria en La Habana, y invitó y participó el Instituto Hans Kelsen de la Universidad de Viena, y entonces por esa razón fue hecho ese homenaje, aun cuando pues ya la presencia de Kelsen pues ya había pasado bastante tiempo. Entonces se hizo así. Éramos muchos extranjeros, pero fundamentalmente fueron los miembros austríacos, que fueron todos los miembros de la Universidad de Viena, que hicieron ponencias y que fueron traducidas por alumnos que habían estado en Alemania. Y entonces fue realmente muy decoroso ese evento, estuvo muy bien. Muchos de los extranjeros podíamos entender a los miembros de la Universidad de Viena, pero fue un muy bonito evento, realmente fue muy serio y muy señalado. De ahí nos hicimos muchos miembros de esa institución. Durante
mucho tiempo éramos solo dos, que era Ulises Emilio Ordóñez, como les digo, ex embajador de México en Bonn, cuando todavía era República Federal Alemana, y también embajador en Viena, después ministro de la cosa. Bueno, pero ahora es muy amplio. Hay muchos latinoamericanos que son miembros de ese instituto, Hans Kelsen, y muchos que tuvieron siempre la fortuna de visitar a Kelsen en Berkeley. Entonces, ahí estaba un amigo mío muy cercano, que era un dotado de idiomas, hablaba, por supuesto, como bilingüe el alemán, y visitó a Kelsen y me hizo favor de traerme una foto de Kelsen filmada con la dedicatoria para mí, y está en mi casa. Ese no me lo han carranciado todavía, pero bueno, ahí está en mi casa, y tuve la fortuna después de mandarle tanto mi tesis de licenciatura como mi tesis de doctorado, y me hizo el favor de firmarme esos libritos. Entonces, estoy muy reconocido. Lamentablemente, Raúl Nocedal murió así, de repente. Bueno, siempre uno se muere de repente, pero él realmente no ha de haber sentido nada. Simplemente, así en su casa, ¡pum!, se murió. Y así, la pobre de su hija, pues no sabía que estaba muerto. Nos habló a sus amigos y bueno, pues se convenció de que su papá estaba muerto. Y murió así Raúl, que era un muy buen jurista. También, bueno, egresado del colegio alemán. Y bueno, ahora voy a presumir, todos mis nietos son egresados del colegio alemán, y mi nieta está en la Universidad de Heidelberg estudiando física. Y entonces, bueno, pues así es mi contacto con mis nietos. Y ayer tuve la fortuna de estar con mis hijos y mis nietos. Y la pasé muy contento, y me di cuenta que es muy bonito tener una familia, y de la que estoy muy orgulloso, y mis padres, mi madre particularmente, y mi abuela, y mi bisabuela fue la primer médica de México, y que estudió desde un balcón, porque en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca no dejaban entrar a las mujeres. Y ella estudió desde un balcón, y así hizo una tesis famosa de los niños Down, y que era para entonces absolutamente innovadora. Bueno, pues esa ha sido las personas que me educaron: bisabuela, abuela, madre, padre, y por supuesto ahora mis nietos, que ya, pues ya, cuando yo tengo 80, ellos ya son grandes. Mis hijos ya son cincuentones. Bueno,
Entonces, hasta nuestros perritos ya son grandotes. Bueno, entonces, muchas gracias a Imer Blumen por todas sus atenciones. Gracias, muchas gracias a los invitados, muchas gracias, muchos saludos a sus países, muchas gracias. Déjame una pregunta más y ya Sí. después te damos. Bueno, sí. ¿Cuál es tu nombre? César Enrique Olmedo Piña. César Enrique, sí. Buenos días, doctor. Buenos días. Es un privilegio poderlo escuchar, francamente, y en este día también conmemorativo para usted. Y no podría dejar de preguntarle algo, porque me ha conmovido mucho ahorita escuchar también la relato de la familia y cosas así que uno pues normalmente no sabe, pero mi pregunta es un poco en 180 grados. Al haber estado tan cerca de la filosofía anglosajona, haber traducido las obras que todos conocemos, sobre todo de Hart, mi pregunta es ¿por qué no le llamó tanto la atención o al revés, ¿no? ¿Qué impresión tuvo de John Finnis, que fue como esta otra ala tan potente en Oxford para el derecho natural? Seguramente en algún punto lo conoció, en algún punto alguna impresión tuvo y sería fantástico saber eso, además de desearle, como ya aquí lo han dicho, muchos años más y el agradecimiento de que gracias a su obra muchos pudimos conocer otras puertas para el derecho. Así que felicidades también por eso y un privilegio estar aquí con usted. Gracias. Ay, bueno, ¿me puede repetir? ¿Qué quiere que yo le diga? Porque yo uso, os digo, tengo 80 años y uso audífonos así auxiliares del oído, porque cuando hay un poco de rumor, esas cosas como que hacen más ruido y entonces no oigo bien. ¿Era comentario o había pregunta? Es la impresión que tuvo de John Finnis. Preguntándote por John Finnis. La impresión que tuviste de John Finnis. De John Finnis. Sí. Bueno, era un señor muy católico, que Ronald Dworkin le decía Father John. Cuando estábamos en Oxford, estaba yo en una mesa con ellos, presidía Ronald Dworkin. Ronald Dworkin era, bueno, como ustedes saben, era de origen americano, que fue el que fue hecho profesor de jurisprudencia en la Universidad de Oxford cuando se murió Hart. Entonces, Ronald Dworkin lo sucedió. Y bueno, John Finnis enseñaba en Oxford, daba clase de constitucional, John Finnis, y tenía una camioneta grande porque tenía muchos hijos. Era rarísimo era rarísimo que un inglés tuviera tantos hijos. Ahí prácticamente las familias pues tendrán 3 hijos, pero tener así de hijos, ellos tenían una camioneta y llevaba a todos sus hijos para todos lados. Bueno, John Finnis es sin duda un hombre muy inteligente y era, aunque era antípoda de Hart, Hart lo estimaba mucho, y a él y a Joseph Rush. Joseph Rush era prácticamente de la misma edad de John Finnis. Ellos eran los que estaban muy cercanos a Hart, no obstante que John Finnis estudiaba prácticamente los evangelios y estudiaba todo lo que era la historia de la escolástica, y era prácticamente un neoescolástico muy inteligente. Ahora, el libro de John Finnis está traducido al español también, y
pues es muy gustado en muchas gentes. Tenemos un compañero, bueno, en el instituto que adora a John Finnis y estudia muchas cosas de él. Y él es también muy católico y lo presume mucho a John Finnis. Yo lo traté, tomaba yo prácticamente cursos también de los cursos de él. Yo asistía a los cursos de Ronald Dworkin y de Joseph Ras y de John Finnis. Entonces, que eran los profesores jóvenes de Oxford. Y entonces daba muy buena clase. Era un tipo destacado que no sé si ustedes han visto cómo se dan las clases en Oxford, pero se sube a un lugar como parecido a ese. El profesor está prácticamente alejado del público y tiene que hablar con voz alta y que lo oigan todos. Y entonces ellos eran muy buenos expositores, eran verdaderos maestros de oratoria. John Finnis hablaba muy bien y era muy cordial. No era un fanático, pero sí era un hombre muy creyente. Entonces, John Finnis, el libro es una buena, pero una buena prueba de su talento. Su libro es muy bueno. Ciertamente que tiene mucho que de su credo manifestado en su libro, pero es muy bueno y es digno de leerse, por supuesto. Yo he leído a John Finnis. Muchas gracias por preguntar. Lo recuerdo porque no deja de ser un buen profesor y un buen y cordial amigo. Muchas gracias. Ya, ahora sí, para cerrar y no abusar mucho, ya te agradecemos que nos hayas compartido estas reflexiones, que nos contaras de tu vida. Y bueno, yo nada más quisiera dejar constancia de que efectivamente eres chiquito de tamaño, pero eres grande, gigante en el genio que te acompaña, la inteligencia, la brillantez, la elocuencia. Nos llevamos un chorro de pincelitas de cosas que dijiste sin pensar mucho. Nos dijiste que ordenar el uso de la fuerza privada y de alguna forma el uso de la fuerza legítima era como una idea central del derecho. Nos dijiste, nos contaste anécdotas muy interesantes también de tus tesis. Pienso que además las referencias a otros compañeros, colegas de la época, siento que nos dejas muchos temas para reflexionar y para luego seguir platicando, ¿no? Esa tesis de doctorado, pues también tiene ese sello Kelsen de la identidad, derecho y Estado. Entonces, seguramente te estaremos convocando a que sigamos platicando y conversando sobre estos temas. A ver si acepta, a ver si. Y te digo, ya estás decodificando mi nombre, ¿no? Yo ves que yo siempre firmo con la B, pues seguramente es por Blumen. Pero bueno, muchas gracias, Rolando. Felicidades. Que se cumpla tu sueño de otros 80 años para que te disfrutemos mucho más. Yo tenía aquí el borrador de un próximo libro que, bueno, que está ahora sí, desde la administración pasada, y luego pues se cambiaron a los miembros al coordinador de editorial de aquí de la facultad. Entonces, bueno, pues se retrasó mucho el libro, y entonces va a salir pues hasta
dentro de, bueno, espero que salga siquiera en el mes de noviembre, pero yo les iba a decir que ese libro se llama una cosa que dice Las mentes griegas y los complejos mundos del derecho y la justicia. Entonces, ese va a ser otro libro. Y qué bueno. Aquí cito, como me hizo la pregunta, a Eduardo Nicol, un hombre que me enseñó a leer a los presocráticos y que bueno, aquí aprendí a escudriñar los textos griegos y ponerlos para que vea, como decía el maestro Nicol, para que vean que sí son los griegos, no que mucha gente dice, como dijo Maquiavelo. Y bueno, y entonces uno está tentado a decirle en qué parte del libro dice eso Maquiavelo. Entonces, también había maestros que citan, como dice Aristóteles, y le digo, ¿en qué libro de Aristóteles está eso? ¿Qué me... Entonces, por eso Nicol dijo, hay que ponerlo, porque si no, creen que lo aprendí de un señor ruso, Trukogolov, que vino a México a dar una conferencia. Y entonces le dijo a un muy notable maestro que se llamaba Bourgois, y le dijo en inglés, porque en ruso pues nadie entendía nada de ruso. Entonces le dijo al maestro Ignacio Bourgois, le dijo, I am quoting all Greek. Y bueno, me di cuenta que citaba a Aristóteles sin haberlo leído. Bueno, entonces, bueno, por eso hay que poner los textos de los autores. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias, les agradezco mucho. Felicidades, Rolando.